Bienvenidos a todos, una vez más, aquí estamos en la Iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Así que ahí donde están, les invito a que vayan buscando Hechos 4. ¿Se acuerdan que Pedro estuvo predicando después que aquel hombre había sido sano? ¿Recuerdan? El Señor lo sanó, aquel que estaba tirado en el templo de la Hermosa, y Pedro y Juan fueron usados por el Señor poderosamente. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando entonces lo que sucedió con estos grandes varones del Señor y cómo el Señor obró poderosamente en ese lugar. Hechos 4, versículo 13. Y le puse como título a este mensaje: ¿a quién obedecer? ¿A quién obedecer? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Tremendo pasaje acabamos de leer y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que nos has hablado y gracias por lo que nos estás hablando. Gracias por las maravillas, señales, prodigios que has hecho y que sigues haciendo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Gracias por esta palabra. Te pedimos que, Señor, que sea esta palabra, Señor, transformando nuestras vidas. Señor, hablando lo más profundo de nuestro corazón, estamos receptivos para escuchar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si volvemos ahí entonces al versículo 13 del libro de Hechos, capítulo 4, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿no? Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. El denuedo significa una declaración lúcida, una declaración atrevida, franca, clara, ¿verdad? E incluso una palabra esforzada, una palabra con algo claro que ellos le estaban hablando a todo el pueblo. Eso habla de nuevo, de intrepidez. Ellos hablaban de una manera que todos quedaron incluso atónitos, asombrados, viendo el denuedo con el cual Pedro y Juan predicaban y hablaban con respecto al Señor. Incluso se acuerdan que Pedro en el estudio anterior mencionaba cosas del Antiguo Testamento y le dio cátedra con respecto a la palabra del Señor. Entonces los que estaban ahí, que eran religiosos, personas que tenían conocimiento de la palabra, quedaron asombrados del denuedo de Pedro y Juan. Ahora, cuando somos siervos de Dios, del Dios Todopoderoso, no tenemos temor, ¿verdad?, de recibir nada en contra a través de lo que los hombres nos pueden hacer. Porque tenemos que tener temor ¿de quién? Del Señor.
Cuando el Señor nos lleva a hacer algo o a hacer algo, no tenemos que tener miedo, a pesar de todas las cosas que se estaban levantando, como pasó con Pedro y Juan. ¿Se acuerdan que ellos habían salido de la cárcel, habían pasado toda la noche en la cárcel porque los habían encerrado? Ahora, dice que sabían que ellos eran hombres sin letras y del vulgo, ¿vieron? Ahí nos menciona, dice que eran hombres sin letra y del vulgo. Ciertamente no tenían educación, en el sentido de que no tenían educación rabínica formal, ¿verdad? Que era según las costumbres que eran establecidas en aquellos tiempos. Estaban las personas que estudiaban, que podían estudiar, y ahí salían los rabinos, y estaban las personas que no podían estudiar, tenían que salir a trabajar. Pedro y Juan eran personas que no tenían ese estudio rabínico, por eso decían que eran del vulgo y que eran sin letra, pero sí eran educados en dos maneras muy importantes. Quizás no en esa, como estaba en aquella época esa costumbre, ¿verdad? Y como está bueno ir a estudiar, prepararse, ir a un seminario, por ejemplo, los que quieren prepararse para predicar el Evangelio, está bueno estudiar hermenéutica, homilética, todo eso que es importante estudiarlo, pero estos hombres tenían dos cosas a favor. Primero que nada, conocían las Escrituras. Y segundo que nada, habían sido preparados con el mejor maestro, que era Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Qué sucede? Ellos se habían preparado, pero religiosamente, pero ellos habían estado caminando con el Maestro, con Jesucristo, con el Señor de señores y Rey de reyes. Díganme si eso no es el mejor maestro. Pero sí, eran educados en esa área, amén. Eran educados en esa manera. Ahora, Dios usa personas que sí fueron preparadas, y podemos ver incluso en la palabra de Dios, ¿no? Ejemplos bíblicos, por ejemplo, como Moisés. Era una persona muy culta, por así decirlo. Si bien era príncipe, él estaba incluso al lado, después de Faraón, era el que quizás iba a estar el segundo al mando ahí. Y fue preparado, fue educado, sabía en verdad muchas cosas, hasta que todos recordamos que después él mata a una persona, tiene que huir al desierto, y el Señor lo llama a través de una zarza y él tiene que ir a libertar a su pueblo. Pero era un hombre educado, ¿sí o no? Daniel también, ¿se acuerdan cuando fueron todos cautivos a Babilonia? Daniel era un joven instruido en la palabra, era un hombre estudioso, era un joven muy estudioso, muy capaz, y Dios lo usó poderosamente, ¿sí o no? El apóstol Pablo, por ejemplo, era un hombre que tenía muchos estudios, y gloria a Dios, el Señor lo usó poderosamente. Y vemos ejemplos bíblicos, pero también podemos ver ejemplos históricos como Martín Lutero, que hace poco ahora recordamos ya, que creo que son como 504, 503 años de la Reforma, aquel hombre que dijo, no puede ser que se escriba más la Biblia en latín y que solamente lo lean los monjes, sino que la palabra tiene que salir, la palabra tiene que ser predicada y todo el mundo tiene que tener una Biblia en sus manos, decía él. Porque él cuando estudió, se preparó como monje, ¿verdad? Él cuando aprendió el latín y vio la palabra y realmente la leyó y la entendió, se dio cuenta que lo que estaba en la palabra era tremendo, y vio que los que estaban en ese lugar no practicaban lo que decía la palabra de Dios. Y él dijo, no, el pueblo tiene que saber lo que dice la palabra, el vulgo. Por eso ahí después se escribió aquella famosa, la Vulgata latina, que significa, ¿verdad?, que esa Biblia que sale para el vulgo, para la gente, para que todo el mundo pueda leer la palabra de Dios. Hoy tenemos una Biblia gracias a ese hombre instruido, Martín Lutero, que fue uno de los que transformó, ¿verdad?, la historia. Fue tremendo lo que hizo ese hombre. También tenemos a Billy Graham, un hombre que partió con el Señor hace poco, pero fue el mayor evangelista en el siglo XX. Llevó miles de almas a Cristo, le predicó a todo el mundo. Llegó a predicarle a la reina de Inglaterra. Le predicó a todo el mundo ese hombre, fue tremendo. Era un hombre culto, un hombre que tenía mucho estudio. Pero también la palabra nos muestra que Dios usa aún a gente que eran pescadores. Gente que eran, ¿verdad?, que pastoreaban ovejas, en el caso de David, que después llegó a ser el rey David. Pero no tenía ningún estudio. Sin embargo, el Señor los llena con su presencia y los llena de su Espíritu Santo y los usa poderosamente. Amén. Incluso miren lo que dice ahí en 1 Corintios 1, versículo 27, con respecto a esto, miren lo que dice. Sino que a lo necio, dice, del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es. ¿Cuántos de nosotros éramos necios? Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Cuántos éramos necios? ¿Cuántos éramos débiles? ¿Cuántos éramos vil? Y miren lo que dice, a mí me asombró esto que dice acá, lo que no es, o sea, no éramos nada. Lo que no era nada, bueno, eso es lo que usa el Señor. Nosotros no éramos nada, pero el Señor nos usa para deshacer lo que es, lo que aparentemente es. ¿Cómo el Señor nos va a usar a Pedro y cómo nos va a usar a Juan? Ellos tampoco no eran nada para la gente, eran unos simples hombres, unos simples pecadores. Ahora dice que le reconocían ahí, volviendo a Hechos, ¿no? A Hechos 4, versículo 13, dice que le reconocían que habían estado con Jesús. Dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, la gente tiene que ir directamente ¿a quién? A Jesús. Pero muchas veces no lo hacen. Mucha gente a veces no viene a la iglesia. Mucha gente a veces quizás va a tu casa, ¿sí o no? O alguien te pregunta algo sobre Jesús. No van directamente a Jesús, pero qué bueno es, o sería, que ellos pudieran ver a Cristo en vos. Ahora, la pregunta es, ¿se nota en nuestra vida que hemos estado con Jesús realmente? ¿Se nota realmente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de proceder, que hemos estado con el Maestro? ¿Se nota cuando vamos a algún lugar si hemos estado realmente con Jesús? ¿Está la presencia de Jesús con nosotros? Porque se acuerdan que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? Presencia de Jesús, presencia del Espíritu Santo obrando en sus vidas. O simplemente andás vacío por ahí, por ese mundo, yendo a trabajar, viviendo la vida diaria, cotidiana, con un vacío espiritual. Sin que Cristo obre, sin que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Se nota que está la presencia del Espíritu Santo en tu vida obrando? Dios puede usarte con poder como lo hizo con Pedro y lo hizo con Juan. Ellos dicen que, volvemos acá, dice que ellos se maravillaban y le reconocían. Los religiosos se daban cuenta que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque actuaban como Jesús actuaría, hablaban como Jesús hablaría, y sobre todo la presencia del Señor manaba de sus vidas, de su mirada, de su manera de hablar, de su sonrisa. El poder del Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones. Había autoridad de parte de Dios en sus vidas. Porque aparte predicaban la palabra, hablaban palabra, soltaban palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de sanidad. Estaba el poder de Dios en sus vidas. Es algo que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿realmente el mundo afuera nos puede reconocer que hemos estado con Jesús? Hoy venimos a la iglesia, cuando salgas de aquí, la gente va a decir, wow, ¿puede decir realmente que estuviste con Jesús cuando llegues a tu casa? O quizás tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de proceder es todo lo contrario. Porque podemos decir, pero verdad, nuestros hechos a veces niegan, nuestras acciones niegan realmente que hemos estado con Jesús. Ahora vemos en el versículo 14, dice que, y viendo al hombre que había sido sanado, dice que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Este hombre estaba era completamente cojo, ¿se acuerdan? Lo llevaban a la puerta todos los días, tenía que ser cargado donde quiera que afuera, todo el mundo lo conocía ese hombre. Ahora estaba, ¿verdad?, completamente sano y de pie. Cuando el Señor te toca, quedas completamente sano y quedas totalmente de pie. Porque el enemigo quiere que estés tirado, que andes por la vida como cualquiera, como un zafarrastroso, como revolcándote en el chiquero, que tu vida no valga nada. Eso es lo que quiere el diablo. Pero qué bueno es cuando el Señor viene a tu vida, ¿verdad? Que Él te sana de toda enfermedad, te sana de toda cosa del pasado, te sana de toda tristeza, de toda angustia, de todo dolor. ¿Cuántos hemos pasado cosas en el pasado que nos han marcado, sí o no? Sí.
¿Cuántos hemos sido humillados, hemos sido maltratados, hemos sido tenidos por nada? Pero el Señor nos sanó. Él puso un bálsamo en nuestro corazón. Él puso su presencia en nuestro corazón, nos limpió, nos sanó y quitó toda herida del corazón. Y dice que nos puso de pie, nos levantó. Hoy estamos parados. Cuando estábamos quizás quebrados, cuando estábamos tirados, no valíamos nada. Hoy podemos estar de pie y decir: gloria a Dios, el Señor me sanó, el Señor me levantó. Amén. Gloria a Dios. Este hombre ahora estaba de pie. Vimos ahí en el versículo 15. Dice, entonces, dice que le ordenaron que saliesen del concilio. Dice que ellos conferenciaban entre sí. ¿Vieron? Ellos entre sí conferenciaban, hablaban entre sí. Ahora, ¿cómo podemos saber lo que estaban hablando? ¿Cómo Lucas pudo saber? ¿Se acuerdan que el autor del libro de Hechos, quién es? Lucas. El mismo que escribió el Evangelio. ¿Cómo Lucas pudo saber lo que estaban ellos ahí cuchicheando, hablando en secreto, ¿no? Porque dice que lo sacaron afuera y ellos estaban ahí en ese concilio. Lucas probablemente, y sabemos bien que Lucas fue el único hombre que estuvo hasta lo último. ¿Con quién? Con Pablo. Aún en la cárcel. Y Pablo era uno, cuando era Saulo de Tarso, que estaba en ese concilio ahí escuchando. Y Pablo era uno de los que encarcelaban a los cristianos, que perseguían a los cristianos, que los ponían en cárcel y que decían: sí, mátenlo. Ese era Pablo, ese era Saulo. ¿Se acuerdan que él era un religioso antes? Hasta que miren lo que dicen Hechos ahí, 26, versículo 10, con respecto a esto, para dar, ¿verdad?, algo concreto con respecto a esto, algo verdadero. Hechos 26, versículo 10. Mire, Pablo hablando aquí abiertamente diciendo: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di voto. Dice, él aprobaba la muerte de los santos. ¿Se acuerdan cuando mataron a Esteban? Estaba ahí él, incluso cuando mataron a Esteban, al primer mártir. Ahora, Pablo, que era Saulo, era miembro del Sanedrín, ¿verdad? Y emitió su voto contra los primeros cristianos. Ahí está, él estaba hablando y este hombre Lucas que escribió, estuvo incluso en la cárcel ahí junto con este hombre, con Pablo, antes de morir. Dejan claro que Pablo estaba ahí. Ahora, Pedro y Juan nunca se imaginaron que cuando predicaron ese día, ahí estaba Pablo. Era Saulo. Pero nunca se imaginaron que ese día, ese mover que hubo tremendo, estaba un futuro apóstol del Señor y el misionero más grande de la iglesia, conocido en toda la historia de la humanidad. El hombre que escribió todas las cartas doctrinales que tenemos en todo el Nuevo Testamento, es casi todo escrito ¿por quién? Por Pablo. Ellos ni se imaginaban a quién estaban predicando. Ni se imaginaban. Ahora, la pregunta es, nosotros jamás nos podemos imaginar realmente a veces a quién estamos predicando de Jesucristo. Jamás. Así sea un zafarrastroso. Así sea un niñito que está sentado en el banco de la iglesia, que decimos: ¿y este niño qué está haciendo acá? Así sea una persona mayor que vos decís: ya está. Hermano, el Señor usó a Moisés con 80 años. Usó a este hombre religioso que era duro, que era un asesino, que era un criminal, que creía que tenía la verdad, hasta que la verdad lo derribó. Y tuvo un encuentro genuino con el Señor y Salvador, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se encontró con el Señor y fue usado poderosamente? Hermanos, de Estados Unidos vino una tía hace muchos años a mi casa. Yo vivía en un ranchito con techo de cartón, con esas chapas ¿te acuerdas esas chapas de cartón negra? Y vino una mujer de Estados Unidos, una tía, y nos predicó el Evangelio. Yo de chiquito tenía creo que 5 o 6 años, y nos enseñó cánticos del Señor.
esa mujer marcó mi vida. Yo la veía y veía algo especial en ella. Y yo decía, ¿qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene esa mujer? Y esa mujer marcó mi corazón. Esa mujer jamás imaginó que ese día le estaba predicando a un futuro pastor. Jamás imaginó. Que le estaba hablando, era un niñito que nadie daba nada. Y que esa familia no tenía quizá futuro porque vivían muy mal económicamente. Pero el Señor obró poderosamente. Nunca nos imaginamos a quién estamos predicando. Amén. Ahora, en el versículo, Hechos ahí 4, versículo 16, seguimos. Entonces vemos ahí que es el mejor ejemplo de que nunca sabemos a quién estamos predicando. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Dice, y no podemos negar. Ellos no podían negar. Ahora, la corrupción de sus corazones era clara. Reconocían el tremendo milagro, ¿verdad?, que había sucedido, pero no rehusaron someterse al Dios que hizo ese milagro. ¿Cómo es el corazón del hombre? Sobre todo de los religiosos. Vieron el milagro, no podían negarlo, dicen, no podemos negarlo que hubo un milagro acá, pero no se doblegaban ante el poder y la autoridad de quién hizo ese milagro, porque Pedro lo dejó bien claro, no somos nosotros, hermanos, es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes lo negaron al santo, al autor de la vida mataron, dijo. Ahora, qué tremendo cómo es el corazón del hombre, ¿no? Versículo 17, sin embargo, dicen, para que no se divulgue entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos le intimaron que a ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, su temor a la predicación de Jesús estaba basada en su propio interés pecaminoso, porque ellos sabían bien que estaban en pecado, siendo religiosos. No era un deseo de proteger al pueblo, eso era una mentira. Ellos decían para que no se divulgue más entre el pueblo. Ellos no estaban preocupados por el pueblo, no les interesaba el pueblo, les importaba simplemente seguir practicando su propia religión y seguir, ¿verdad?, como decía el Señor, que ese lugar se había convertido en cueva de ladrones, y seguir recibiendo dinero a través de la gente, del pueblo, porque eso es lo que hace el religioso, no les importa nada. Ahora vemos acá en el versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Juzgad, dice, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes, saben a quién tenemos que hacerle caso. Como muchas veces está sucediendo en este mundo, que se levantan leyes en contra de la palabra de Dios y que dicen, esto dice la ley tanto, ¿verdad?, en tal lugar, creyendo que esa es la verdad, cuando la verdad absoluta, hermanos, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a esta palabra nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos, hermanos. Y vamos a ver cómo el Señor nos bendice y cómo el Señor, ¿verdad?, hace tremendas maravillas a través de nuestra vida, a pesar de todos los problemas y las circunstancias. Dice, ¿verdad?, era evidente que tenían que obedecer al Señor. Por supuesto que sí. Ellos la tenían en claro que tenían que obedecer a Jesús. Ahora, qué buena respuesta, ¿no? Qué tremenda respuesta la de Pedro y Juan. Digan ustedes, a ver a quién tenemos que obedecerle. A ustedes, al concilio, a los religiosos, a lo que han hecho sus propias leyes, porque déjenme decirle que ellos también, así como en el mundo, pasa que se levantan leyes que son leyes totalmente en contra de Dios, paganas, y que quieren destruir a la sociedad y a la familia, a nuestros niños. Quieren destruir a la sociedad, a la familia, hermanos queridos. El mundo está en contra, totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y vos y yo en determinado momento vamos a tener que decir estas palabras. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Al mundo? ¿A las leyes que levanta el Estado? ¿A las leyes que levanta este mundo que va totalmente en contra, que dicen maten a los niños en el vientre de su madre?
que dice maten a los ancianos porque ya está, ya vivieron, son una molestia. Maten a la gente, no les importa absolutamente nada. Y el único que puede dar la vida y quitar la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y todavía lo disfrazan, le ponen nombres diferentes para que no quede tan pecaminoso. Pero déjame decirte que matar a un niño en el vientre es un asesinato. Matar a un anciano es un asesinato. Pónganle el título que quieran. Están matando a la gente, están matando a la sociedad. Toda esta gente que son dueños de bancos están matando a la sociedad. Están poniéndole miedo a la gente se está quitando la vida. Este mundo que es un mundo corrupto, es un mundo del consumismo, que si no tienen cosas, o si no te vestís de tal manera, no vales nada para el mundo. Si no tenés cierta marca en tus pies, de cierto calzado, cierta ropa, no valés nada, te dice el mundo. Si no tenés cierta figura, 90, 60, 90, tampoco valés nada. Te dicen, sos una flaca descarnada, sos una gorda asquerosa. Eso te dice el mundo, eso te dice la sociedad. Pero Jesús te ama igual. No importa lo que diga la sociedad, no importa la tendencia, lo que marca este mundo, lo que está esa tendencia, ¿verdad? Cásense, o sea, júntense, ni se casen, júntense, ni se casen, dice. Porque es la onda de ahora. No pasa nada, júntense hombre con hombre y mujer con mujer, eso dice el mundo ahora. Y si decimos algo en contra de eso, todavía corremos el riesgo de que nos metan en prisión. Porque estamos discriminando según ellos. Según ellos estamos discriminando. Y nada más lejos de la realidad. Amamos a esas personas. Lo que no compartimos es lo que ellos practican. Que se acuestan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando Dios dice en su palabra, el matrimonio tiene que ser un hombre y una mujer. La familia está constituida de un hombre y una mujer. Todavía el Estado le da los niños huérfanos a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Destruyendo la mente de esos niños, destruyendo la sociedad, mis hermanos queridos. Le dan libertad, supuesta libertad, y es libertinaje. Son leyes que ellos levantan en contra totalmente de la sociedad. Esos hombres que se creen mujeres, pobres, engañados, sus vidas son cortas, terminan cortos, porque la verdad terminan con sus vidas totalmente destruidas. Yo lo sé, yo soy testigo de eso, mi hermano era uno de ellos. A mí nadie me lo puede contar, yo lo viví, yo sé lo que es eso. Cómo se puede destruir una familia, pero en Cristo, hermanos queridos, es totalmente diferente, ¿sí o no? Es totalmente diferente, porque Él nos llena de su amor, Él nos da esperanza, Él nos da orden. Él dice, acá está escrito, y nosotros tenemos que hacer lo que acá está escrito, lo que dice su palabra. Y vos y yo somos esos voceros, como Pedro y como Juan, que podemos llevar libertad y palabra de vida y palabra de esperanza. Gloria a Dios. En hecho ahí, en 4:20 dice, porque no podemos dejar, dice ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no podemos dejar tampoco de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué hemos visto? La palabra de Dios. Se nos ha revelado ahora en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por supuesto, y lo que hemos oído. ¿Qué oímos? La palabra de Dios. Él ha transformado nuestra vida. Yo no puedo dejar. Pedro y Juan tenían que hablar lo que habían visto y lo que habían oído. Número 1, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo los llevó y los inspiró. ¿Se acuerdan que ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Entonces, eso era algo más fuerte que ellos. Cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, es algo más fuerte que vos. No podés dejar de decir y de hablar lo que has visto y lo que has oído. Por supuesto que vi la gloria de Dios, la gloria del unigénito Hijo del Padre, por supuesto que la vi. Y lo sigo viendo cada día en mi vida. Soy un milagro abundante. Cada día que me despierto y respiro, ya digo, wow, gracias Señor. Porque ya no tengo vicio, ya no practico ciertas cosas, soy libre, gracias Señor. Por supuesto que lo veo. Por supuesto que lo he oído, la palabra de Dios que me ha transformado, me ha traspasado, me ha llenado. Por supuesto, y soy testigo de eso. Y vos y yo somos testigos de eso, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y número 2, porque Jesucristo se los mandó. En Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Es el versículo clave.
Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, les dijo. ¿Quién les dijo eso? Jesucristo, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo acá, hermanos, llevando la palabra hasta lo último de la tierra. Estamos colgando estas hermosas palabras de vida, tutorial de vida, alabanza, mensajes de poder, para que muchos procedan al arrepentimiento y que esta palabra entre en los corazones y muchos sean salvos. Estamos llegando hasta los confines, quién sabe a dónde, en qué parte del mundo esta palabra se va a escuchar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y oramos por eso, hermano, oramos por eso, intercedemos por eso. Ahora dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, ¿verdad? No habían organizado este mensaje, simplemente lo transmitían como testigos fieles, ¿verdad? Y confiables, porque Pedro y Juan habían visto a Jesucristo, habían caminado con Él, habían visto como incluso había muerto y después lo habían visto resucitado e irse a la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y la promesa de esa llenura del Espíritu Santo se cumplió sobre ellos, se cumplió. Miren lo que dice ahí en el versículo 21 de capítulo 4, entonces seguimos. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro tenía más de 40 años. No hallaron, dice, ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Ahora, los líderes judíos no se conmovieron por el tremendo milagro de Dios, pero respondieron, ¿verdad?, la opinión del pueblo. ¿A qué ellos respondieron? A la opinión del pueblo. Fíjense, no hallaron ningún modo de castigarles. ¿Por causa de quién? Por causa del pueblo, ¿se dan cuenta? No por causa del tremendo milagro, no por causa del poder de Dios, no por causa de la prédica de Pedro y de Juan. ¿Cómo es el corazón del religioso? Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo. Ahora, esto comprueba lo que les importaba a ellos. Les importaba mucho más, ¿verdad?, la opinión del pueblo que la opinión de Dios. Cuidado. Tenemos que movernos por lo que Dios dice, por lo que Dios hace, por lo que Dios quiere hacer. Amén. Pedro y Juan se estaban moviendo por lo que el Señor estaba ordenando, por lo que el Espíritu Santo les llevaba a hacer. Amén. Ellos estaban llenos del poder de Dios para predicar el Evangelio. Ahora, todos dicen que glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ¿verdad? Toda esta situación comenzó a ponerse muy mal, muy complicada. Pedro y Juan estaban, ¿verdad?, en un juicio ante la misma corte que envió a Jesús a Pilato para que lo crucificaran. ¿Estaba difícil, sí o no? Estaba muy difícil. Pero ellos, ¿cómo se pararon? Firmes, con autoridad. Firmes. Porque ¿quién los mandó a ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién los mandó a ellos? Jesucristo. Ellos estaban llenos del Señor. Ahora, cuando parece que todo está mal, el consejo que te doy y que la palabra nos enseña, que confiemos, que estemos tranquilos, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Si Él te mandó a hacer algo, y por más que se ponga la cosa difícil, por más turbio que se ponga todo, el Señor te va a respaldar. No podemos amedrentarnos, no podemos callar, no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús. Cuando se levanta el enemigo, ¿verdad?, o hay gran tribulación, es porque viene una gran victoria para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando vienen problemas enormes, cuando hay tremenda tormenta, cuando el enemigo se levanta, los religiosos y todo lo que está alrededor, e incluso hasta te meten en cárcel y hacen cualquier cosa, es porque viene una gran cosecha para la gloria de Dios, para que muchos digan gloria a Dios. Amén. Porque recordamos ahí, miren, más de 5.000 personas, con todo esto que sucedió, para ir cerrando como broche, ¿no? Más de 5.000 personas llegaron a creer en Jesús. ¡Wow! Tremendo. ¿Valió la pena lo que ellos pasaron, sí o no? Segundo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo predicar de Jesús a los líderes
a los líderes de los judíos, lleno del Espíritu Santo. Y ellos quedaron sorprendidos. Número 3, se confirmó una tremenda y milagrosa sanidad. Un hombre que hacía más de 40 años había nacido de esa manera. Y solo Dios puede hacer eso. Aquello que no sirve para nada, aquello que aparentemente no tiene solución, solamente Dios lo puede solucionar. Y lo puede sanar y lo puede levantar. Amén. Número 4, los enemigos de Jesús fueron totalmente confundidos. Totalmente confundidos. Decían, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Decían. Yo la verdad me digo, wow, Señor, gracias porque vos lo vas a confundir. A todos tus enemigos. Los vas a confundir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedro y Juan dice que fueron más valientes que nunca en pleno problema. Vos y yo tenemos que ser más fuertes que nunca. Porque hermano, esto es el principio de esto no va a ir mejorando. Y van a venir tiempos difíciles y vos y yo tenemos que estar como preparados, más firmes que nunca. Ahora, y termina diciendo que Dios fue glorificado. Dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Porque el tema cuál es, entonces cuál era el título, porque a quién tenemos que obedecer, a Dios o a los hombres. Cada vez que vos obedezcas a Dios, el Señor se va a glorificar. Y en tu vida también se va a glorificar, en tu familia se va a glorificar, y tu familia va a decir gloria a Dios. Porque vos te vas a parar firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo el entorno, de todo lo que se está levantando. Dice que en la obediencia está ¿qué? La bendición. Y si vos sos obediente, a pesar de todas las cosas que suceden a tu alrededor, en el trabajo, quizás se burlan de vos, de donde sea, vos te parás firme en el nombre de Jesús, el Señor te va a respaldar y todos después van a decir gloria a Dios. ¿Qué es lo que todos queremos que haga? Que suceda, que todo el mundo diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.